Bienvenidos a una nueva emisión de Solas. Hoy, para contarnos cuál es la postura de Rusia acerca de los temas más importantes en la arena internacional, contamos con la presencia de Alexei Pushkov, líder del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia. Alexei Pushkov nació en Pekín el 10 de agosto de 1954. Finalizó sus estudios superiores en la Universidad Estatal de Moscú de Relaciones Exteriores. Como periodista y politólogo, durante el transcurso de su carrera profesional, Pushkov trabajó como editor adjunto y observador político de la revista semanal Noticias de Moscú, y también fue el redactor jefe de publicaciones extranjeras del periódico. En la lista curricular de Alexei Pushkov también figura el puesto de jefe de la Dirección de Relaciones Internacionales de la televisión pública rusa. Desde el año 1999 es presentador del programa de análisis Postscriptum en uno de los canales televisivos rusos. En 2007 recibió la Orden Honorífica por su aporte al desarrollo de la televisión rusa y por su larga trayectoria profesional. Alexei Pushkov es miembro y experto del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y miembro del Consejo Presidencial de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos. Además de eso, Alexei Pushkov es autor de más de 500 publicaciones en el ámbito de la política interna y externa de Rusia, tanto en la prensa local como extranjera. En diciembre de 2011 fue escogido como diputado de la Duma del Estado y nombrado jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia. Buenos días, antes que nada muchas gracias. Indudablemente uno de los temas que más preocupa a la comunidad internacional es la situación en Siria. ¿Hasta qué punto cree usted que lo que está pasando representa los intereses del pueblo sirio? Siria vive una guerra civil y la oposición tiene interés de que así sea. Es la oposición política la que apoya las acciones armadas, la que participa en ellas. Sin embargo, estoy convencido de que la mayoría de los sirios no tienen ningún interés en este conflicto. Se sabe, por ejemplo, que la comunidad cristiana en Siria es un objetivo manifiesto de la persecución por parte de la oposición armada. Se sabe que ya expulsaron a miles de cristianos de los pueblos y ciudades que habitaban. Es lógico que la minoría chiita, que compone el 13% de la población del país, también sea un objetivo de la persecución por parte de los radicales sunitas, que componen la gran parte de la oposición armada. Los matan, como hicieron en Ula. Los expulsan. O, por ejemplo, en Siria hay una ciudad que se llama Hama, ahora controlada por los militantes. Resulta que en Hama apenas si hay residentes locales. Los asesinaron o ellos abandonaron sus hogares. Mientras tanto, los así llamados amigos de Siria y Hillary Clinton nos cuentan que la oposición armada está luchando por la democracia. La oposición no está luchando por la democracia, sino por la dictadura. La dictadura de los grupos que ellos quieren que lleguen al poder y que sustituyan a Assad. No tienen nada que ver con la democracia. Eso ya se sobreentiende gracias al carácter de las acciones armadas de la oposición. La oposición armada no quiere negociaciones. La oposición armada no quiere aceptar el plan de Kofi Annan. La oposición armada no quiere crear un órgano de transición. No quiere nada. Solamente quiere obtener la plenitud del poder. No entiendo bien cómo Estados Unidos puede apoyar esa oposición armada mientras que gente del mismo tipo hace estallar a los soldados norteamericanos en Irak y Afganistán y destruye las fuerzas armadas de la OTAN en Afganistán. En Afganistán, esa gente es enemiga de Estados Unidos, mientras que en Siria son sus amigos. Así que pienso que si no existiera el apoyo desde el exterior, esta revuelta no tendría perspectivas serias. Pero como el apoyo desde el exterior es muy serio, les financian, los abastecen con armas y les conceden una asistencia política muy activa. Por eso, en vez de un movimiento insurgente que no tiene un gran futuro, observamos una situación de guerra civil cuando, a causa del apoyo desde el exterior, el país aparece dividido en dos. ¿Cuál es la razón de ese apoyo? ¿A quiénes les conviene esta guerra?
Si hablamos de Estados Unidos, el país norteamericano llegó a la conclusión de que había que derrocar al régimen de Assad. Desde hace mucho tiempo lo considera como antiestadounidense, como un régimen que no atiende los intereses norteamericanos. También tuvo que ver el hecho de que el gobierno de Assad tiene buenas relaciones con Rusia. Y cualquier gobierno que tiene buenas relaciones con Rusia le causa cierto escepticismo a Washington, por decirlo suavemente. Allí quieren cambiarlo por uno que sea más cercano a Estados Unidos. En cuanto a Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, es decir, las monarquías islamistas, más bien las monarquías wahhabi, que existen en esta región, quieren crear allí un régimen igual a los suyos. Quieren vestir a las mujeres con ropa negra, prohibirles salir de sus casas durante el día, privarles del derecho electoral. En este caso, si la gente va a mostrar su disgusto, pienso que la cuestión va a solucionarse igual como en Bahrein, donde el gobierno disparaba contra sus propios ciudadanos. Esto no solo ocurre en Siria. Pero lo que sucedió en Bahrein no causó ninguna reprobación por parte de Estados Unidos y sus aliados. Es normal, porque Bahrein es un aliado de los estadounidenses y a los aliados se les perdona todo. Por ese motivo desean acercar al poder a los sunitas y, en la medida de lo posible, crear un estado religioso similar a los que existen en los países del Golfo Pérsico. Quieren asestar un golpe contra los chiitas que hasta el momento gobernaban en Siria y debilitar a Irán, porque actualmente Siria se considera un aliado de Irán. Diría que Irán les causa un sentimiento hostil a Riad, Qatar y Bahrein. Esas monarquías regionales ven el derrocamiento del gobierno de Assad como un medio para debilitar el Irán chiita. No hay que observarlo desde el punto de vista de la democracia. No tiene nada que ver con la democracia y con la libertad. Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos no tienen ni democracia ni libertad. La mayoría de estos países no tienen constitución siquiera. Es ridículo escucharles decir que aportarían democracia a Siria cuando ni ellos mismos la tienen. Hay que ver este conflicto como un enfrentamiento entre los chiitas y los sunitos, tema que olvidan muy a menudo. Pero en este caso, este fenómeno en realidad tiene una importancia crucial. Hillary Clinton declaró recientemente que, cito textualmente, China y Rusia van a pagar por estar reteniendo el proceso de resolución del conflicto. Y esta situación no puede ser tolerada por más tiempo. ¿Cómo podría comentar esta declaración? Por el momento veo que Estados Unidos paga por lo que hizo en Irak. Veo que cayó drásticamente la popularidad de los estadounidenses y que disminuyó la credibilidad hacia su política exterior. Diría que la ocupación de Irak provocó una crisis en la política exterior del país norteamericano, porque incluso entre los países aliados más cercanos a Estados Unidos, por ejemplo en Turquía, Egipto y los países de Europa Occidental como Alemania, Gran Bretaña o Francia, se alzaron bruscamente los ánimos antiestadounidenses. Estados Unidos pagó por su ocupación de Irak. Rusia está en contra de la ocupación en Siria. Aboga porque los sirios resuelvan su propio destino. La opinión de que Rusia pagará un precio por esto son fantasías de Hillary Clinton. Escuché que se prepara para dimitir, por lo cual me parece que solo son fantasías en víspera de su dimisión. Los Estados Unidos se muestran abiertamente dispuestos a intervenir en el transcurso de los hechos en Siria. ¿Hasta qué punto está Rusia dispuesta a participar? Hace poco en la conferencia de Ginebra aprobaron un plan que apoyaron todos los participantes del evento, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, y versaba sobre la creación de un órgano administrativo de transición y la necesidad de comenzar las negociaciones entre el gobierno actual y la oposición, sobre las que dichas negociaciones deben principiar con la intervención de los representantes de las partes en conflicto. Lo apoyaron Moscú, Washington, Pekín, París, casi todos, como un método razonable de resolver el problema. Pero una vez firmado el acuerdo, empezó la guerra por las interpretaciones del contenido. Hillary Clinton declaró que el acuerdo significa que Assad debe dejar su puesto, mientras Rusia declaró que no se dice ni una sola palabra en el acuerdo sobre Assad. No se trata de él, sino de acabar con la violencia y empezar las negociaciones. Al mismo tiempo, todas las partes declararon que habían conseguido una concordancia. Pero es una concordia muy extraña, porque después de llegar a un convenio, a los 5 minutos siguientes, todos comenzaron a decir cosas contrarias. ¿Qué puedo decir yo? Sí, han conseguido cierto denominador común, una dudosa plataforma común que interpretan de formas diametralmente distintas. Creo que eso simplemente quiere decir que la lucha política continúa. Además, los rebeldes han declarado que no quieren ningún tipo de negociaciones y que no van a integrar ningún órgano administrativo de transición. Pienso que los que apoyan a los rebeldes sirios, con una mano firman acuerdos en Ginebra y con la otra acuerdan con los opositores la línea anterior, la línea de la resistencia armada en contra del gobierno de Assad.
¿Y qué otras propuestas tiene en vista Rusia? Rusia insiste en lo acordado que las partes deben. Bueno, pero si esto no ha resultado efectivo. Si los opositores armados no quieren sentarse en la mesa de las negociaciones, ¿qué podemos hacer? No podemos enviar allí nuestras tropas para presionar un consenso. Podemos intentar influir en Estados Unidos para que use su influencia. Estados Unidos firmó el acuerdo sobre la necesidad de crear un órgano administrativo de transición. Por eso que Estados Unidos influye en la oposición armada en Siria. Si no, su posición resultaría hipócrita. Oficialmente declara que aboga por las negociaciones, pero en realidad las frustra. De nuestra parte, solamente podemos intentar influir en el gobierno de Assad para que no se niegue a negociar, para así crear un órgano de transición. Y el gobierno de Assad está de acuerdo con esto. No están de acuerdo los opositores armados. Estados Unidos dice que se sienta en la mesa de las negociaciones si Assad dimite. Nada de esto se dijo en la conferencia de Ginebra. No firmamos ningún documento que dijera que en Siria se debía cambiar el régimen bajo la influencia de actores desde el exterior. Hablamos de que los sirios debían solucionar esta cuestión ellos mismos. Esa es la posición de Rusia. Rusia no puede hacer milagros, solo defender el punto de vista que tiene respecto al tema, y va a hacerlo. Distintos especialistas consideran que la guerra en Siria es la llave para que los Estados Unidos estén en condiciones de atacar Irán. ¿Cuáles son, en su opinión, las posibilidades de que la situación se desarrolle de esa forma? Opino que hay muchas especulaciones acerca de esta cuestión, porque no veo cómo un ataque militar a Irán pueda estar vinculado al destino de Siria. Siria no está en la posición de atacar a los aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo. Se encuentra en un estado difícil, su economía está mal, se llevan a cabo acciones bélicas. Por eso, si Estados Unidos planea emprender una guerra contra Irán, no tiene nada que ver con Siria. Lo tomo con escepticismo. Considero que Irán es un problema y Siria otro muy distinto. Sí, Damasco se considera un aliado de Irán y para debilitar a Irán hay que cambiar el régimen en Damasco, pero, ¿sabe? Me parece que es tan solo una teoría artificial, porque por el momento Siria no puede desempeñar el papel de un aliado válido de Irán. Se ocupa de sus asuntos internos, no puede enviar sus tropas a ningún sitio y no puede crear dificultades a ninguno de los aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo, ya que está absorbido en sus problemas internos. Por eso, en esta etapa, creo que explicarlo bajo el concepto de que Estados Unidos intenta resolver primero el problema de Siria para luego poder ocuparse de Irán es bastante artificial. El tema de Irán no está vinculado a la expansión militar de Irán o a que Irán ataque a alguien. Está vinculado a que Irán puede desarrollar armas nucleares. Es un tema antiguo. Apareció antes de los acontecimientos en Siria. Entonces, Estados Unidos decía que estaba rigurosamente en contra de que Irán desarrollara armas nucleares, comprobando así de que se trata de un tema independiente. Siria es un caso, y el caso del programa de Irán ya tiene una larga historia de 10 o 12 años. Apareció mucho antes de la crisis siria. Es un problema independiente. Yo no vincularía estos temas con tanta severidad. Hacemos una pausa, pero no se vaya, que en unos segundos estamos de vuelta. Y ahora sí, continuamos con el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia. Usted habló de la histeria que se produjo en su momento en los Estados Unidos y algunos países de Europa frente a la posibilidad de que Vladimir Putin vuelva al poder. Y remarcó además lo inusuales que fueron las felicitaciones de Washington cuando se hizo presidente. ¿A qué se debe esa actitud negativa? ¿Qué es lo que no gusta, lo que se teme del presidente Vladimir Putin? Estados Unidos quisiera ver en Rusia un socio subalterno, o sea, un Estado que acepta la prioridad de los intereses nacionales estadounidenses por encima de los intereses nacionales rusos. Y cuando lo digo, me refiero a recomendaciones muy concretas que se nos han hecho. Por ejemplo, un demócrata eminente, el representante especial del presidente Clinton en cuestiones de Rusia y la antigua Unión Soviética, Steven Sestanovich. Sestanovich publicó un artículo en el periódico ruso Nezavisamaya Gazeta, donde escribió que lo más correcto para los intereses nacionales de Rusia sería reconocer que estos son similares a los estadounidenses y que tenemos que concordar que los intereses estadounidenses son los intereses de Rusia. Ahí está la respuesta a su pregunta. Estados Unidos prefiere tratar con líderes de la Federación de Rusia que están de acuerdo con todo.
Por eso les gustaba mucho Boris Yeltsin, aunque la mayoría de la población rusa lo veía de forma muy negativa debido al inmenso perjuicio que causó la presidencia de Yeltsin, tanto a la economía rusa como a la vida social. Pero en Estados Unidos, Yeltsin ganaba los aplausos porque estaba de acuerdo con ser el socio subalterno, estaba de acuerdo con ser un presidente dependiente, estaba de acuerdo en recibir instrucciones de Washington y era feliz cumpliéndolas. Putin es un político totalmente diferente. A los ojos de los estadounidenses se le asocia con política exterior rusa independiente. Putin toma una serie de acciones que no le gustan a Estados Unidos. Por ejemplo, la idea de la creación de la Unión Euroasiática se percibe en el país norteamericano de forma muy negativa, aunque no lo admitan de forma oficial. La idea, digamos, de la creación y funcionamiento de un acuerdo único de seguridad colectiva en el territorio de la antigua Unión Soviética también se percibe en Estados Unidos de forma negativa. Estados Unidos quisiera que Rusia aceptara la ampliación ulterior de la OTAN. Quisiera que Rusia esté de acuerdo con la admisión de Georgia a la OTAN, la inclusión de Ucrania a la OTAN. Quisiera que Rusia no esté en contra de la creación de un sistema de defensa antimisil en Europa. O sea, Estados Unidos quiere una Rusia obediente y que esté de acuerdo con todas sus acciones. Putin ya ha demostrado que es un presidente que no va a tomar esta posición. O sea, está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en algunos aspectos. Por ejemplo, con Afganistán, que es de importancia no solo para Estados Unidos, sino que también para nosotros, ya que afecta a los intereses esenciales de la seguridad rusa y los intereses nacionales en general. Putin no ocupa una posición pro-estadounidense, sino una posición pro-rusa. En opinión de algunos políticos en Washington, es un pecado horrible y por eso, claro, la llegada de Putin al poder y su regreso a la presidencia, no tengo miedo de esta palabra, la mayoría absoluta de la clase política estadounidense lo percibió de forma muy negativa. Otra cosa es que no puedan hacer nada al respecto, pero la declaración de Hillary Clinton sobre las elecciones, las declaraciones del Departamento de Estado, la actividad del embajador estadounidense en Moscú, señor McFaul, todo esto habla de que en Estados Unidos, hasta ahora, perciben el regreso de Putin como un factor que no aporta a la realización de la política exterior estadounidense. Esa es la razón principal. Uno de los candidatos a la presidencia norteamericana, Romney, declaró en una entrevista que considera que Rusia, sin lugar a dudas, es nuestro enemigo geopolítico número uno, que siempre defiende a los peores representantes del sistema internacional. Una declaración así no hubiera sorprendido a nadie durante los años de la Guerra Fría, pero hoy agresividad de este tipo realmente llama la atención. ¿Cómo definiría usted la actual relación entre nuestros países? Creo que el señor Romney representa aquellas fuerzas en Estados Unidos que no han salido del recuerdo de la Guerra Fría. Han estado ahí todos estos años y no consideraban necesario cambiar algo en su forma de ver el mundo exterior y desde el punto de vista de la agresión hecha en los últimos 15 años, el peor participante de la comunidad mundial es Estados Unidos. Además, una parte de estas guerras se inició sin ninguna sanción de parte de la comunidad mundial. Por ejemplo, la ocupación de Irak fue una acción absolutamente ilegal. Por eso, cuando ellos dicen que, por ejemplo, Irán es un mal miembro de la comunidad internacional, me pregunto, ¿por qué es un mal miembro de la comunidad internacional? Por ahora Irán no tiene armas nucleares, ni siquiera ha violado el Tratado de No Proliferación Nuclear, y Estados Unidos en el transcurso de este tiempo realizó 4 guerras, en Yugoslavia, en Irak, en Libia y en Afganistán. Además, en Irak era una guerra netamente ilegal. En Libia se alteró absolutamente la resolución 1973 que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso creo que el señor Romney, en su búsqueda del miembro maligno de la comunidad internacional, debería volver su vista hacia Estados Unidos. Es lo primero. Lo segundo, repito, parece que no ha dejado la plataforma de la Guerra Fría. Se queda allí. Pero en fin, cada uno con el tiempo que quiere vivir. Sin embargo, nosotros debemos sacar ciertas conclusiones de todo esto, ¿entiende? Por algo pensamos que todo el mundo cambió después del fin de la Guerra Fría, y Estados Unidos también. Yo diría que Estados Unidos ha cambiado parcialmente. Claro que la ideología política de Barack Obama es una ideología política moderna, pero creo que en cuestiones de política exterior en Estados Unidos predomina la ideología clásica de Estados Unidos como una fuerza hegemónica y dominante, de Estados Unidos como un país que tiene que gobernar el mundo y dictar las condiciones de comportamiento a los otros países. El señor Romney calza perfectamente en este esquema
clásico. Va justamente por este camino, y un camino sin ninguna perspectiva. Demuestra que Romy no entiende lo que está pasando en el mundo actual. No entiende que Estados Unidos ya no tiene fuerza, no tiene posibilidades ni financiamiento ni economía como para materializar su predominancia hegemónica. No entiende que las Fuerzas Armadas, que el poder armado de Estados Unidos tiene sus límites. Los límites están en que Estados Unidos no pueden estar permanentemente en guerra. El inmenso potencial nuclear que tienen los estadounidenses puede cumplir un papel defensivo, pero no puede tener el papel ofensivo porque todos entienden perfectamente que el uso de armas nucleares es, a fin de cuentas, un suicidio. Es por esto que el señor Romney simplemente demostró su extrema ineptitud y nos recordó que en Estados Unidos ineptitud es una de las características claves de la clase política estadounidense. ¿Cómo evalúa las perspectivas del desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en relación al resultado de las elecciones norteamericanas? Todo depende de cómo pasen las elecciones, ¿sabe? Si se elige a Romney, creo que vamos a tener un periodo bastante serio. Otra vez los medios de comunicación van a hablar sobre una nueva guerra fría, y esto continuará hasta que Romney entienda que Estados Unidos no puede llevar a cabo una guerra fría y que depende de Rusia en muchos e importantes aspectos. Creo que les ayudaremos a entenderlo. Y en cuanto a Obama, un político más flexible y más razonable, creo que será como dicen los ingleses, more of the same. Más de lo mismo, o sea, más o menos lo que tenemos ahora. Cooperación en algunas direcciones, contradicciones en otras, cierta polémica, cierta oposición y mantenimiento, la misma suma con respecto a las relaciones. Por ejemplo, la Duma estatal acaba de ratificar un acuerdo sobre la simplificación del régimen de visados con Estados Unidos. Ahora, tanto los estadounidenses que van a Rusia como los ciudadanos rusos que van a Estados Unidos podrán recibir visados por 3 años. Tendrán el derecho de estar sin salida a otro país por un plazo que va de 3 a 6 meses. O sea, es un gran paso adelante justamente en el área de relaciones humanas. Creo que vamos encaminados hacia esa realidad. En algunas áreas va a haber progreso, en particular en el área de relaciones humanas. Creo y espero que también sea así en el ámbito de inversiones y de cooperación económica. En algunas áreas va a haber una oposición muy seria. Por ejemplo, la defensa antimisil en Europa y la ampliación de la OTAN en el caso de que Estados Unidos considere necesario aceptar a Georgia como nuevo miembro, o de si intentaran atraer a Ucrania a la organización. Pienso que en ambos casos Rusia reaccionará de forma muy negativa. Con respecto a Obama, veo la combinación de competencia y oposición referentes a la ampliación de contactos en toda una serie de esferas. Es un estado bastante contradictorio, pero creo que es mucho mejor de lo que nos espera en caso de que el señor Romney llegue al poder. Durante los últimos años hay una notable tendencia en la región latinoamericana hacia la independencia política, y económica con respecto a los Estados Unidos. Usted, como especialista en la situación política a escala internacional, ¿cómo evalúa las posibilidades que tiene esta tendencia de continuar desarrollándose? Lo que pasa es que la tendencia general o la tendencia global se centran en que el papel de Estados Unidos decrece con lentitud pero de forma sostenida, y esto va a continuar. Otrora, Estados Unidos producía casi la mitad de todos los productos mundiales, es decir, era el taller del mundo. Y si no me equivoco, Estados Unidos tenía el 45% del PIB mundial. Ahora solo cuenta con el 20%. Dentro de 10 años tendrá el 15% y dentro de 20 años tendrá solo el 10%. O sea, el peso de Estados Unidos baja gradualmente. Es solo cuestión de tiempo. Ahora surgen otros centros de poder. Eso ya lo entienden todos los estadounidenses, menos el señor Romney y algunas personas más como John McCain, quien a mi parecer todavía sigue arrastrando sobre si la guerra de Vietnam y por la noche todavía aparece en la jungla. China emerge en el primer plano. Ya está claro que dentro de 15 o 20 años, los chinos sobrepasarán a los estadounidenses en el volumen del PIB. Otro que se encuentra posicionando entre los primeros de la lista es la India. Es imposible que no lo haga teniendo una población de 1.000 millones de habitantes y una economía que se desarrolla de manera dinámica. Claro que la India, en perspectiva, es un candidato para uno de los 5 poderes económicos del mundo. Brasil es otro que está en primer plano y Rusia tiene perspectivas muy prometedoras si puede resolver sus problemas económicos y políticos. Así que el papel de Estados Unidos y los centros de poder tradicionales tales como Europa están en franca caída. Esto se demuestra con la crisis económica en el continente europeo, la que es bastante fuerte. Por eso creo que los países de América Latina tienen todas las posibilidades para seguir adelante en el camino de consolidar su independencia de Estados Unidos. Estados Unidos no puede controlar a todo el mundo,
Es una ilusión. Por eso están tan nerviosos. Mire la cara de Hillary Clinton. Es la cara de un político desdichado y de una persona fracasada. Intenta controlarlo todo y no le resulta nada. Se parece a un mal profesor de escuela al cual nadie le escucha. Ella camina, hace ruido, intenta ordenar algo, pero no le resulta nada. El mundo se libera del control de Estados Unidos y la cara de Hillary Clinton es la mejor prueba de ello. La polémica que surgió a partir de la posible extradición del creador de Wikileaks, Julian Assange, y de su pedido de asilo político a Ecuador, ha provocado resonancia mundial. Desde su punto de vista, ¿qué probabilidades hay de que el señor Assange consiga su objetivo? Eso habría que preguntárselo al gobierno ecuatoriano. Lo único que puedo decir, y de lo que estoy muy sorprendido, es que las organizaciones de defensa de derechos estadounidenses y occidentales no proclamaron a Assange como prisionero de conciencia porque es un típico disidente político en contra de quienes iniciaron un juicio absolutamente político. ¿Qué tipo de violación es esta, la cual tuvo lugar un año atrás? Y después, ¿cómo es posible que estas dos señoras que fueron violadas por Assange primero consintieran en tener relaciones sexuales con él, pero más tarde declararon que éste las violó? Se ve bastante raro, ¿verdad? Claro que todas las personas razonables entienden perfectamente que no se trata de ninguna violación, que es una excusa absolutamente inventada para entregar a Assange a Estados Unidos por cargos de espionaje. Es un proceso político y Assange es un prisionero de conciencia, pero de eso no hablan ni Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch, ni ninguna organización de protección de derechos internacionales. Esto demuestra que estas organizaciones operan bajo un doble estándar y sirven a los intereses de Estados Unidos. Muchísimas gracias por sus palabras. Ha sido realmente muy interesante poder escucharlo. Gracias, gracias. Les recuerdo que este ha sido Alexei Pushkov, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia. Con esto nos despedimos y hasta la próxima.